Hola, buenos días. Voy a mover esta pantallita un poquito. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen. Soy un viejo en la industria, no tanto como uno de mis maestros aquí, que me enseñó mis primeros pasos en redes. Como todos ustedes, también novato en el tema de Hyperion 6, ya que estamos recién iniciando una nueva era de Internet. Y, tal como se ha dicho acá, estamos todos parece ser de acuerdo en que ante el agotamiento del direccionamiento Hyperion 4, del pool de Hyperion 4, el único camino para seguir avanzando en el crecimiento de Internet parece ser Hyperion 6. Este protocolo, que se desarrolló a mediados de la década del 90, que ya lleva más de 10 años con estándares bastante completados y estables, y de hecho bastante implementados sobre todo en la comunidad universitaria. Por eso que no es casualidad que estemos aquí hoy día en la universidad hablando de esto. Y bajo esa perspectiva, estamos comenzando a vivir lo que nosotros denominamos una transición, en la cual hoy día estamos viviendo bajo una estructura del protocolo Hyperion 4, la nubecita blanca, y todo indica que vamos a tener que avanzar en un largo camino para finalmente poder convivir en una Internet que tenga una cantidad suficiente de direcciones que nos permita seguir creciendo con las tasas que tenemos hoy día. Ahora, claramente esta transición no va a ser de la noche a la mañana, tampoco tiene que hacerlo así. Afortunadamente estos dos protocolos pueden convivir perfectamente en la red como lo estamos haciendo hoy día, pero tal como se destacaba en la entrevista de Jo, estos dos protocolos son incompatibles entre sí. Es decir, un nodo que tiene protocolo Hyperion 4 no puede hablar con un nodo que tiene protocolo Hyperion 6. Y eso quiere decir que, de alguna manera, vamos a tener que desarrollar una estrategia de transición para pasar del actual protocolo Hyperion 4 al protocolo Hyperion 6. Y esa transición, nosotros hemos identificado principalmente tres grandes etapas que se van a ir dando traslapadamente a partir de ahora, y que la llamamos preservar, prosperar, ¿cierto? Preparar y prosperar. Bueno, ¿en qué consiste la etapa de preservación? Bueno, claramente consiste en que es una realidad que las direcciones de Hyperion 4 se han agotado, pero gran parte hoy día de los dispositivos, las aplicaciones, van a seguir corriendo en Hyperion 4. Y eso significa que para seguir conviviendo con este protocolo un buen rato, vamos a tener que empezar a acudir a lo que ya hace bastante tiempo estamos usando, sobre todo en las casas, que son el direccionamiento privado. La gran diferencia es que ahora la manera de extenderle la vida útil al protocolo Hyperion 4, va a comenzar a hacer este direccionamiento privado y por ende traducción a direccionamientos públicos en forma masiva, no solamente en la casa con nuestro router chiquitito como el que está ahí en la esquina, les voy a contar luego por qué está ahí, sino que en forma masiva. Y bueno, eso es lo que se denomina como carry grey NAT. Ya algo se habló sobre todo de la visita, que hubo bastante énfasis en que es un mecanismo que se va a empezar a adoptar, sobre todo los service providers van a empezar a entregar ahora probablemente direcciones privadas a sus clientes, y por lo tanto esta etapa consiste en extenderle la vida útil al protocolo Hyperion 4 a través de la traducción de direccionamientos privados a públicos en forma masiva. Pero claramente nadie quiere mantener a la Internet bajo esta perspectiva. No tiene ningún sentido que en el futuro, no sé, la mitad o un cuarto, la mitad de los dispositivos tengan direccionamiento privado. ¿Ya? Eso no lleva a largo plazo a ningún lugar. Y obviamente tenemos que empezar simultáneamente, empezar a preocuparnos de comenzar a incorporar el protocolo Hyperion 6, conviviendo obviamente con el protocolo Hyperion 4,
para comenzar a adoptar este protocolo como protocolo definitivo, que es el que aparece aquí en la flecha superior, que es la etapa de prosperación, en la cual deberíamos comenzar a empujar y a desarrollar dispositivos que solamente hablen IPv 6. Un ejemplo de ello, lo más seguro es que van a ser los celulares, que por no tener que acarrear una buena cantidad de aplicaciones legacy, van a poder perfectamente usar solamente el protocolo IPv 6 y van a sacar provecho, por lo tanto, de la etapa de prosperación. Bueno, en este proceso, que está, ¿cierto?, esquematizado acá, vamos a estar conviviendo probablemente con redes que van a seguir funcionando con IPv 4, pero que ahora van a incorporar direccionamiento privado y por ende van a incorporar un dispositivo que va a estar haciendo la traducción a gran escala. Y por otro lado, quizás los promotores y los innovadores de la tecnología seguramente se van a saltar directamente a la etapa de IPv 6 y van a colocar dispositivos solamente IPv 6, por ejemplo los celulares, para accesar ya sea a la Internet de IPv 6 o a la Internet de IPv 4, traduciendo de 6 a 4, para pasar directamente de 4 a 6. El resto de la industria, ¿qué vamos a tener que preocuparnos de hacer? Bueno, de incorporar mecanismos en esta etapa de preparación del protocolo 4 a 6 que nos permitan, por una parte, coexistir y convivir con el actual protocolo IPv 4. Bajo esa perspectiva, una de las problemáticas más complicadas de esta convivencia va a consistir en, por un lado, obviamente, la necesidad de comenzar a desplegar IPv 6 en conjunto, simultáneamente con IPv 4, sobre todo en el caso de los suscriptores hogareños, para que ellos, por ejemplo, en un día como hoy, puedan efectivamente verificar que ellos pueden tener acceso a Google, a Yahoo, a YouTube, a Facebook, en protocolo IPv 6, de hecho, preferentemente por sobre IPv 4, como lo hacen hoy día la mayoría de los stacks basados al menos en Windows y varios también basados en Linux. Pero la gran problemática de poder llevar este esquema a la realidad es que hoy día la mayoría de las redes de los service providers que entregan estos servicios están basados en protocolo IPv 4 y claramente le va a tomar tiempo y esfuerzo y dinero en poder llevar toda esta infraestructura que ha sido desarrollada durante años, llevarla a protocolo IPv 6 en conjunto con IPv 4, lo que se denomina dual stack, con el fin, por ejemplo, de entregarles una dirección IPv 6 vía DHCP o vía PPPoE al usuario final, para que puedan navegar dual stack de extremo a extremo, tal como lo envisionamos en un día como hoy. Por lo tanto, la realidad es que gran parte de la infraestructura de los service providers va a seguir siendo IPv 4, lo mismo va a suceder con gran parte de la Internet hoy día, va a seguir siendo IPv 4, por lo tanto, parte de la problemática que tenemos que resolver es cómo interconectar, en este caso, lo que se denominan islas IPv 6, que es un usuario que está en su casa, navegando con su computador, poder interconectar esa isla a través de una zona IPv4 only hasta la Internet en IPv 6. Bueno, es aquí donde aparecen variados mecanismos que se han ido desarrollando en la industria, que justamente lo que buscan es eso, interconectar, por ejemplo, islas IPv 6 a través de una red IPv 4 only, típicamente a través de mecanismos de tunneling, es decir, tomo los paquetes IPv 6, los encapsulo en IPv 4 y los hago llegar hasta otro lugar en donde son vueltamente a ser desencapsulados, y por lo tanto, desde el punto de vista del usuario final, es como si tuviera conectividad directa y nativa a la Internet, pero pasando gran parte de su tráfico por zonas que son IPv 4 only. Bueno, una de estas técnicas que ha tomado bastante interés en la industria, principalmente por sus ventajas en su funcionamiento y en su simplicidad, es lo que se conoce bajo la nomenclatura 6RD. Bueno, 6 obviamente porque es IPv 6 y RD porque RD significa Rapid Deployment. Este es un esquema que fue propuesto en su oportunidad ya hace un par de años por Free Telecom, que es un proveedor de servicios en Francia, que da conectividad IPv 6 a través de este esquema. Hoy día tiene varias decenas de miles de usuarios bajo este esquema,
Y a partir ya del año pasado, hoy día constituye un estándar RFC 5569, y que básicamente es un esquema que permite interconectar un usuario con dual stack a través de una región que está representada por esta región de agregación del usuario, llamémosla conjunto de red de agregación Ethernet, Gigabit Ethernet, DSLAM, BIRRAS, CMTS, lo que sea, que tiene hoy día la dificultad de tomar un esfuerzo en llevar la IPv6. Por lo tanto, la gran ventaja de este mecanismo es que incorporando ciertas facilidades en el CPE que está en la casa, el Residential Gateway, llámese el Linksys, el D-Link, el Netgear, lo que ustedes tengan en la casa, permite fácilmente interconectar y tener conectividad IPv6 nativa desde la casa, pasando por una infraestructura que no necesariamente es IPv6. Bueno, este esquema, que está sustentado en un CPE, en un Residential Gateway, que tiene estas capacidades CIRD, que permite encapsular el tráfico IPv6 sobre IPv4, lo que hace principalmente es proveer un mecanismo de encapsulamiento de IPv6 sobre IPv4 y que a la vez desarrolla un esquema de delegación de direccionamiento a los dispositivos finales, que es la gran ventaja de este esquema, que resuelve al mismo tiempo la interconexión de la isla IPv6 sobre IPv4 y la entrega o la delegación de un prefijo IPv6 al hogar en forma automática, sin requerir mayores aprovisionamientos que el tener una dirección IPv4 como ocurre hoy día. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, este mecanismo está basado en un esquema de interconexión de IPv6 sobre IPv4 que se conoce bajo el nombre de 624. 624 es un mecanismo que ha sido utilizado durante varios años, sobre todo en la comunidad universitaria, que está definido por el RFC 3056, y es un esquema que permite interconectar islas IPv6 a través de una red IPv4, principalmente la Internet. Y para este esquema está sustentado en la reserva de un prefijo IPv6, que es el prefijo que aparece ahí, el 2002/16, que bajo este esquema 624, todos los dispositivos que se interconectan a través de una región IPv4 toman un direccionamiento que proviene de este prefijo y que al embeder la dirección IPv4 del dispositivo que los interconecta a la isla IPv4 permite al mismo tiempo crear un dispositivo de encapsulamiento o tunneling automático, que es la gran ventaja de 624, que se reutiliza en este mecanismo, pero con una gran diferencia. En este mecanismo, más que utilizar un prefijo reservado de la Internet, como es el 2002, lo que introduce este mecanismo es el uso de un prefijo que proviene del prefijo IPv6 del Service Provider. Por lo tanto, desde el punto de vista de implementación, esta es una implementación nativa IPv6 del Service Provider, y el mecanismo de encapsulamiento, a diferencia del 624, que es un encapsulamiento que ocurre entre islas IPv6 dentro de la Internet, en este caso, las islas IPv6 son la casa donde están los computadores de uno y un borde que está dentro de la red de Service Provider. Por lo tanto, el encapsulamiento y la interconexión sucede dentro de la red de Service Provider. Es un problema que resuelve el Service Provider dentro de su red. ¿En qué está basado este mecanismo? Bueno, en algo muy sencillo. La estrategia es la siguiente. Vamos, para efectos de despliegue de CRD, vamos a reservar un prefijo en la red de Service Provider que se denomina el prefijo CRD, que es un prefijo que está tomado del prefijo que el Service Provider obtuvo del registro regional, en nuestro caso del LANNIC. Ese registro, como ustedes saben hoy día, ¿de qué largo es? ¿De qué largo son los registros que los Service Provider obtienen del LANNIC? ¿De largo? 32, muy bien. ¿Ya? De largo 32, te doy un regalo. Y entonces, de ese largo 32, el Service Provider dice, bueno, voy a reservar, no sé, el mismo prefijo largo 32, o obviamente un prefijo mayor, y voy a enumerar todos mis dispositivos CIRD con un prefijo reservado para el despliegue de CIRD. Y
voy a desarrollar un sistema de direccionamiento de CIRD que consiste en decir, bueno, para este despliegue CIRD, todos los dispositivos que están dentro de la casa, pero que están detrás del CPE, van a obtener un direccionamiento no solamente IP version 4, que probablemente va a ser privado tal como ocurre hoy día, sino que también van a obtener un direccionamiento IP version 6 que va a consistir en componer el prefijo IP version 6 CIRD del Service Provider con una cierta porción de bits de la dirección IP version 4 que obtiene el CPE desde la red del Service Provider. ¿Okay? Recordemos que este CPE, como buen CPE de la red de Service Provider, es típicamente el único que obtiene, no sé, vía DHCP o vía PPPoE, típicamente es el único que obtiene una dirección IP version 4 pública. Tanto que lo que hago, bueno, de esa dirección IP version 4 público, tomo una cierta cantidad de bits, pueden ser los 32 bits o puede ser una menor cantidad, la compongo con un prefijo común de todo mi despliegue CIRD y automáticamente voy a crear un prefijo IP version 6 que puede ser, como en este caso, de largo 64 o puede ser de largo menor, dependiendo de la cantidad de bits que resulten de componer el prefijo CIRD más la decisión que haya tomado de la cantidad de bits que voy a tomar de la dirección IP version 4 para, en definitiva, desarrollar y componer un prefijo IP version 6 que va a ser utilizado por este CPE para enumerar por autoconfiguration todos los dispositivos IP version 6 que están detrás del router. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de este mecanismo? Es que es casi magia. Es decir, este CPE, por el solo hecho de obtener una dirección IP version 4 que puede ser pública o privada desde el Service Provider, automáticamente genera y se le delega un prefijo IP version 6 largo 64 o largo menor que va a ser utilizado por este mismo CPE para enumerar todos los dispositivos que están detrás de la casa. ¿Okay? De esa manera, yo prendo mi computador, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, busca el router vecino en su vecindad que le permita autoconfigurarse, el CPE residencial le entrega un prefijo, el dispositivo se autoconfigura y automáticamente queda con stack IP version 6 con una dirección global habilitada para poder navegar. ¿Ya? ¿De dónde sacó el prefijo el CPE? Simplemente lo que hizo fue, componer el prefijo CIRD de la red de Service Provider más una cierta cantidad de bits que él toma de su dirección IP version 4. ¿Okay? Para que este mecanismo funcione, por lo tanto, lo único que se necesita configurar desde el punto de vista de funcionamiento de CIRD son básicamente tres cosas. La primera es el prefijo CIRD, que son estas 32, 48, 40 bits que se van a utilizar para hacer este despliegue. Decir cuántos bits de la dirección IP version 4 que el CPE obtiene voy a usar para componer con este prefijo. La suma de estos dos va a determinar en definitiva el largo de este prefijo. El largo máximo obviamente es 64. Y por otra parte, lo que necesita el CPE en forma adicional es la dirección IP version 4 de lo que se denomina el CIRD Border Router o Relay, que es el dispositivo hacia el cual, o el dispositivo que va a tener la responsabilidad de encapsular y desencapsular el tráfico IP version 6 que está encapsulando este CPE. Es decir, es la contraparte del funcionamiento de CIRD. Bajo ese punto de vista, CIRD, ¿qué es lo que hace? Bueno, con este esquema de delegación de prefijo, el CPE, ¿cierto?, autocompone un prefijo CIRD con el cual son numerados los dispositivos que están detrás del CPE y el CPE, por ende, automáticamente configura la dirección IP version 6 y comienza a mandar tráfico a este CPE que se convierte, obviamente, automáticamente también en su default gateway. ¿Qué es lo que hace el CIRD? Obviamente el CIRD sabe que acá no hay una red IP version 6 nativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? El tráfico IP version 6 lo toma y lo encapsula en un paquete IP version 4. Con la gran pregunta es, bueno, ¿a dónde lo manda? Bueno, se lo manda, obviamente, a este otro dispositivo que se denomina CIRD Border Router, que es responsable
de recibir el tráfico encapsulado de los CPE y mandarlo a la Internet, y viceversa, recibir el tráfico nativo de la Internet que va dirigido nativamente a los dispositivos que están detrás del CPE y encapsularlo con este encapsulamiento IPv6 sobre IP automáticamente hacia un CPE. ¿Ya? En el plan de IPv4, ustedes fíjense que se sigue operando igual que antes, es decir, lo más probable es que este CPE sea el único que tenga direccionamiento IPv4 público, por ende, lo más probable es que estos dispositivos que están aquí detrás de la casa, desde el punto de vista de direccionamiento, en IPv4, lo más probable es que tengan un direccionamiento privado. Por lo tanto, este dispositivo está nateando de 4 a 4 para IPv4, tal como lo hace hoy día. Ahora, si el service provider, a su vez, tiene un problema de agotamiento de pools IPv4, es muy probable también que él, en vez de entregarle un direccionamiento IPv4 público, a su vez, le haya entregado un direccionamiento IPv4 privado. Por lo tanto, él también, bajo esa perspectiva, también está nateando de 4 a 4 las direcciones IPv4 de los CPE a dirección IPv4 pública. Esto es lo que se denomina NAT 444. La gran diferencia es que esta tabla de NAT y esta capacidad de NAT es pequeña, porque es un CPE que lo único que tiene que soportar son un par de dispositivos que están en la casa. A diferencia de este dispositivo, por eso se denomina Carrier Grade NAT, que tiene que estar nateando a miles de dispositivos que están generando millones de puertas PSP-UDP que tienen que ser traducidas. Por eso que, desde el punto de vista de capacidades, las capacidades de NAT 4.4 de este dispositivo son bastante mayores que las de 4.4, pero la gran ventaja de este despliegue es que la misma caja que está acá, que está haciendo NAT 4.4 masivo, es la misma caja que hace el encapsulamiento, ese encapsulamiento 6RD. Por eso que estas son etapas que se van desarrollando en forma paralela, tanto como la conservación del direccionamiento de IPv4 como la incorporación de IPv6. Por lo tanto, desde el punto de vista de encapsulamiento, ¿qué es lo que se hace con este mecanismo? Bueno, todos los paquetes IPv6 que viajan entre los usuarios residenciales que están detrás del CPE, viajan con un direccionamiento que proviene de los prefijos delegados hacia cada CPE. Recuerden, es la composición entre el prefijo 6RD más parte de la dirección IPv4 del CPE, y viajan en encapsulamiento IPv4 porque obviamente tienen que transitar, ya sea entre CPEs o de CPE al border router, tienen que transitar por una región IPv4 only. ¿Cómo se hace este encapsulamiento? Bueno, recuerden ustedes que desde el punto de vista de encapsulamiento, todo el tráfico que va desde los usuarios residenciales hacia la Internet es encapsulado hacia el border router. Por lo tanto, el tráfico IPv6 nativo, supongamos que este destino IPv6 es Google, el tráfico se manda al CPE, el CPE lo toma como IPv6, y como es un tráfico que va a la Internet en Google, simplemente le agrega un paquete IPv4 y lo manda con dirección de destino, la dirección IPv4 del 6RD border router, que típicamente es una dirección IPv4 ENICAS, es decir, es un IPv4 que está repetida en la red, que la gran ventaja es que si el 6RD border router se cae, siempre va a haber otro 6RD border router que pueda atender ese requerimiento. ¿Ya? Desde el punto de vista del tráfico de vuelta, la gran ventaja de este esquema es que es un túnel automático, es decir, cuando el tráfico regresa, creo que era justo al revés, cuando el tráfico regresa de la Internet, ¿qué es lo que hace el border router? El border router recibe un paquete que va dirigido a un usuario final, ¿cierto? La gran pregunta es, bueno, ¿a qué CPE le manda ese tráfico final? Y la respuesta es bastante fácil. Hay que recordar que en la dirección de destino, ¿cierto?, los primeros 64 bits están compuestos primero por el prefijo 6RD, pero hay una cierta cantidad de bits a continuación que describen justamente la dirección IPv4 del CPE. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el 6RD border router? Justamente se fija en esos bits en donde viene codificada la dirección IPv4 del CPE y encapsula en forma automática y dinámica, sin tener que crear un túnel a priori, automáticamente encapsula ese tráfico IPv6 y IPv4 y se lo dirige al CPE que corresponda. Es decir, es un encapsulamiento y un mecanismo de túneling sin estado. ¿No? La gran ventaja de este esquema es que a este border router no requiere tener estado de quién tiene qué dirección IPv6 ni con qué túneles tiene con qué CPE,
Por lo tanto, es altamente escalable, ya que es un mecanismo simplemente de encapsulamiento y desencapsulamiento de IPv4 y IPv6 sin requerimiento de mantención de estado. ¿Okay? Bueno, este mecanismo hoy día yo lo tengo funcionando básicamente en una demostración donde tengo mi computador acá conectado detrás de un residential gateway, que es ese Linksys que está ahí. En este caso particular estoy conectado en forma inalámbrica. Y este residential gateway está conectado, en este caso, a la red de la universidad, con una IP4, que es la que está acá, 227.115.163. En este caso no fue vía DHCP, yo la coloqué en forma estática a esta dirección. Y recuerden, ¿qué le configuro yo? Básicamente el residential gateway. Permítanme en este caso moverme a la pantallita del browser. ¿Qué le configuro básicamente? Bueno, le configuro obviamente un mecanismo de túnel, ¿cierto? De router, de mecanismo de túnel CRD con configuración estática. ¿Qué quiere decir configuración estática? Que yo todos los parámetros que le tengo que configurar, es decir, el prefijo CRD y la dirección IPv4 del CRD border router, se lo voy a configurar manualmente. ¿Por qué? Porque la verdad que hoy esa información también él la podría haber obtenido dinámicamente por DHCP. Hay una opción DHCP, 212 creo que permite mandarle al CPE automáticamente estos parámetros y evitar que el usuario tenga que configurar estos parámetros de forma manual. En este caso, como no hay ni siquiera DHCP, yo lo configuré en forma manual. ¿Qué le configuro al CRD, al CPE? Recuerden, básicamente el prefijo CRD que voy a utilizar, el prefijo común. Eso quiere decir que yo me estoy conectando a un dominio CRD, ¿ya? Que para efectos de funcionamiento de CRD y de delegación de prefijo, vamos a usar un prefijo 2001-55C de largo 32, que yo voy a componer con mi dirección IPv4, que en este caso es fija, ¿cierto? Y voy a usar completamente este cero que está acá, significa que no voy a tener ningún IPv4 común, es decir, los 32 bits de la dirección IPv4 van a ser usados y complementados con los 32 bits del prefijo CRD. ¿Qué quiere decir eso? Que el prefijo CRD, con el cual se autoconfigura mi PC, va a ser uno solo y va a ser obviamente de largo 64, que en este caso el Linksys, que es lo que hace, automáticamente calcula, componiendo el prefijo CRD, más mi dirección IPv4, que está acá, calcula y genera automáticamente el prefijo IPv6 de 64 bits, con el cual mi computador se va a autoconfigurar. Efectivamente, si yo me meto en mi computador aquí y veo la dirección de red que me entregó el Linksys a mi computador por interfaz inalámbrica, veo que, bueno, tal como ocurre normalmente, me entregó una dirección IPv4 privada, ¿cierto? Ahí no hay ningún misterio. Todos estos dispositivos lo hacen así porque obviamente hay una sola dirección IPv4 pública, en este caso la de la universidad, y por lo tanto él tiene que administrar esto entregando direcciones IPv4 privadas. Y por lo tanto, del punto de vista de IPv4 va a estar nateando de estas direcciones privadas a la dirección pública de la universidad. Pero en IPv6 la idea es que mi computador no tenga una dirección privada, tenga una dirección pública. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para entregarle una dirección pública al PC si yo ni siquiera tengo conectividad IPv6 nativa? Bueno, uso CRD. Por ende, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los 32 bits del prefijo CRD y le voy a agregar, si ustedes se fijan, acá está codificada la dirección IPv4 del CPE, la dirección 271, algo creo que era. Y por lo tanto, ¿qué le va a hacer mi computador? A estos primeros 64 bits se autoconfigura con los siguientes 64 bits que los saca. ¿Cómo? ¿Cómo desarrolla esos últimos 64 bits? ¿Ah? De la Mac de la tarjeta red. Estoy debiendo 2 regalos allá. Sí, era verdad. De la Mac, efectivamente, de la Mac
de mi computadora, de la interfaz Wi-Fi, saca estos últimos 64 bits. Eso es bastante fácil darse cuenta porque aparece este patrón FFFE que efectivamente lo que hace es tomar los 48 bits de la MAC y generar un host ID 64 bits para desarrollar una dirección IPv4. Déjame ver si... Bueno, efectivamente, ¿cómo es la forma de mi IPv6 entonces? Los primeros 32 bits del prefijo CRD, 32 bits completos, en este caso, de dirección IPv4, y el Interface ID, simplemente de la MAC, de 48 bits con el patrón FFFE. Voy a hacer la pregunta ahora, antes de volverme a mi PC. Bueno, yo como les comenté antes, el Service Provider escoge un prefijo CRD, ¿ya? En este caso el prefijo es de /32, pero normalmente va a ser un slash mayor. ¿Por qué? Porque piensan ustedes que los Service Providers normalmente tienen en sus manos un /32. Por lo tanto, no es buena idea gastarse todo el prefijo /32, que es un montón de direcciones, solamente para despliegue CRD. Obviamente uno va a escoger una cantidad mayor de bits. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo este prefijo lo alargo, no puedo usar 32 bits como dirección IPv4 para componer el prefijo CRD, sino que tengo que usar menos cantidad de bits. Por eso que hay un parámetro que yo le configuro al CPE, que es la cantidad de bits que voy a usar para desarrollar el prefijo CRD. Y obviamente no hay ningún problema en que sean menos. Recuerden que de vuelta el tráfico, el border router lo encapsula en un túnel cuyo destino IPv4 lo saca de este campo. De este campo el border router, para el tráfico en sentido reverso, saca hacia dónde encapsular el tráfico y mandárselo al CPE. No hay ningún problema que aquí haya menos de 32 bits, porque la red de Service Provider normalmente él sabe la estructura binaria de la dirección IPv4, no sé, los primeros 8 bits, 10 bits, 12 bits, 16 bits. Por lo tanto, desde el punto de vista del border router, a él le bastan conocer solamente, por ejemplo, los últimos 16 bits de la dirección IPv4 del CPE, porque los 16 primeros ya sabe cuáles son. ¿Okay? Bueno, en este caso, como el prefijo es /32, obviamente yo estoy obligado a usar los 32 bits para componer el prefijo IPv6. La pregunta que les quería hacer yo es, bueno, claramente se usa los 32 bits porque el border router necesita los 32 bits para armar el túnel hacia mi CPE de vuelta. ¿Ya? Fíjense ustedes que, desde el punto de vista de configuración, ¿cierto? Bueno, aquí está mi dirección IPv6. Ahora, si ustedes no me creen que yo tengo conectividad, aquí previamente, para hacerlo más rápido solamente, hice un DNS lookup. En este caso el CPE se comporta como un DNS proxy. Hago una pregunta a Google. Ustedes ven, efectivamente Google, si yo le pregunto por un registro cuádruple A, está respondiendo efectivamente con una dirección IPv6. ¿Por qué? Porque estamos en el día de IPv6. Eso normalmente no ocurre. ¿Ya? Normalmente los proveedores de servicios nos entregan un registro cuádruple A justamente para no generar este problema, ¿cierto?, que hablábamos antes, de pensar que efectivamente yo no voy a llegar. Y si yo hago un ping 6 a Google, espero que funcione porque la interfaz inalámbrica está medio inestable, efectivamente estoy llegando desde mi CPE con IPv6 hasta Google, pasando ¿cierto? Pasando a través de mi Linksys, quien encapsula mi tráfico, se lo manda al border router, el border router lo manda a la IPv6 nativa, y cuando el tráfico de Google viene de vuelta, el tráfico se encapsula, mirando en este caso los últimos 32 bits, que es la dirección pública, oficial, que en este caso tengo de la universidad, y ese tráfico viaja por toda la internet, ya le estoy dando alguna pista, y llega hasta mi CPE. Bueno, ¿cómo puedo testear? Efectivamente, si yo hago este test, no me acuerdo de nuevo si quiere. Si yo hago este test, IPv6, hay una paginita que se llama test IPv6, efectivamente me dice que tengo una dirección IPv6, fíjense aquí está,
los primeros 32 bits del prefijo CIRD, a continuación los 32 bits y el IP son 4 que tiene no mi PC, sino que el Residential Gateway, el que encapsula y desencapsula el tráfico, y los últimos 32 bits obviamente es de mi macadre. ¿Ya? Las últimas dos preguntas para terminar mi presentación. Voy a checar los últimos dos regalitos. Bueno, claramente yo les di una pista adelante y les dije que para que el tráfico del border router llegue a mi computador necesito que el prefijo CIRD, o mejor dicho, los bits que usa el prefijo CIRD en este caso sean 32 bits, sean los 32 bits completos. ¿Por qué? Porque estoy usando un border router CIRD que en realidad está en alguna parte de la internet. No está aquí en la universidad. Es decir, este encapsulamiento que normalmente está enfocado a hacerse dentro de la red de service provider, para este factor de la demo, el Safe Border Router que estoy usando yo, que me da este prefijo, en realidad está en alguna parte de la internet. Por eso que él necesita que los bits que usa para encapsular y desencapsular el tráfico sean 32 bits completos. La pregunta que les quiero hacer, mirando este CIRD prefix, que es de largo 32, ¿alguien sabe qué border router es ese? ¿Dónde está? ¿Quién lo usa? ¿Y quién lo provee? Abiertamente. ¿Quién? Es un ISP. Tú puedes participar también, Pato, ¿eh? No. Bueno, se lo conoce mi colega ahí, porque no hay nadie más. Aquí te lo dejo. Es de Concas. ¿Ya? Concas, hasta el 30 de junio, tiene este border router abierto. Si ustedes lo quieren usar, simplemente le apuntan a la dirección IP son 4 de Concas, que en realidad creo que es cirdconcas.net, creo que yo la puse a mano. Acuérdense ustedes que yo configuré mi border router CIRD y aparte el prefijo y la cantidad de bits que voy a usar, le tengo que configurar la dirección IP son 4 del CIRD border router. Podría haberle puesto el nombre, como a veces no tengo DNS, le coloco la dirección IP fija, pero CIRD border router. Bueno, y la última pregunta, antes que me echen a patadas de acá, tiene que ver con la estructura de mi direccionamiento IPv 4, IPv 6. Me permite navegar en este caso libremente por la internet, a pesar de que esta red en que estoy yo es solamente IPv 4. Los últimos 64 bits, yo les dije que era producto de la macadre. Bueno, esto normalmente no sucede así, sino que normalmente esa dirección IPv 4 es desarrollada desde... no tiene esa estructura de macadre. ¿Por qué? Porque se supone que la macadre es una identidad única. Ya, esto es lo que tengo yo de IPv64, pero normalmente lo que va a haber ahí no va a ser una IPv64, sino que va a haber un número random. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esa facilidad de número random? Que yo la tengo deshabilitada. Pero si ustedes usan Windows y no hacen lo que yo hice en mi stack de Windows, van a descubrir que el host ID de usted no es la EUB64, sino que es un número de 64 bits random que va cambiando cada 24 horas. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso se denomina, es un RFC que se denomina Privacy Station for IPv6 y consiste en vez de usar la EU64, usar como host ID un número random 64 bits que se va cambiando cada 24 horas y que por default Windows lo tiene habilitado y que ustedes van a descubrir que en un momento determinado, después de varios días, van a tener 5, 6, 7, 8 direcciones IPv 6 simultáneamente. Bueno, para terminar, el mensaje final, con CIRD no hay ninguna justificación a que ustedes no tengan IPv 6. Pueden usar por ahora el border router de Concas y pedirle a su service provider de selección que les habilite un CIRD border router en los próximos 30 días. Muchas gracias.